Good morning, everyone. Happy Sabbath. We can't wait to worship with you guys. This is a day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Me alabaré y me gozaré, y me gozaré. Este es el día que hizo el Señor. Me alabaré y me gozaré. Este es el día que hizo el Señor. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Me alabaré y me gozaré, y me gozaré. Este es el día que hizo el Señor. Me alabaré y me gozaré. Este es el día que hizo el Señor. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God. Toda
sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace.
are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Help me find a way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Happy Sabbath. Paso a vos, hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. Pastor Elmer una vez más saludándolos, esperando que todos estén bien, que Dios me los esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Espero en el Señor, hermanos, que sigan o que están siguiendo fuertes, inmovibles en su fe, que Dios me los esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Quiero comenzar hoy con una oración, si me acompañan. Padre que habitas en lo más alto, a ti sea la honra, a ti sea la gloria siempre. Jehová, te pido que esta serie, Dios, que vamos a comenzar hoy, que tú seas el invitado de honor, Jehová, que tú seas, Padre, el que dicte, el que enseñe, que seas tú, Padre, el que nos demuestre, Dios, lo que debemos de saber. Dios, que la honra y gloria siempre, siempre sea para ti. Que al final de todo esto, Dios, las palabras sean tuyas, tuyas solamente, y que toda honra y toda gloria sea tuya. Te lo pido, te lo ruego, en el precioso y único nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si me acompañan, hermanos, vamos hoy a comenzar una serie nueva. Les dije la semana pasada que íbamos a comenzar hoy una serie en el libro de Santiago, así que hoy les quiero dar una introducción solamente al libro de Santiago y quiero leer el primer verso solamente, pero en este libro de Santiago, hermanos, en esta serie quiero meterme profundamente a lo que Santiago dice, a lo que Santiago está explicando, lo que está diciendo. Voy a tomar bastante tiempo, no estoy apurado en terminarlo, quiero ser específico, lo más específico que pueda, quiero meterme a esto profundamente, voy a tomar mi tiempo. Siento que el libro de Santiago es un libro que es bastante de alta importancia para cada creyente, para la vida de cada creyente, especialmente saliendo de esta serie que acabamos de hacer, las secuelas del arrepentimiento. Saliendo de eso, el libro de Santiago es importante para aquellos o aquel que desea vivir una vida
caminando en la voluntad de nuestro Señor. Y por eso es que el libro es tan importante. Y no es fácil el libro, por eso es que es tan importante reconocer que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. Quiero hablar de Santiago, quiero hablar de la persona de Santiago. ¿Qué es lo que sabemos acerca de este individuo? Y como todo buen estudiante de la Biblia, vamos a leer ciertas cosas que son importantes saberlas antes de comenzar a leer el libro. Y por eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero darles ciertos información antes de comenzar a leer para entrar entendiendo ciertas cosas. Cuando se lee un libro, hay cosas que hay que entender antemano. El contexto histórico, el ambiente en cual están viviendo, la cultura, en el contexto de la cultura y también quién es el autor. Y vamos a hablar de Santiago, de él como persona. Vamos a hablar para entender quizás a profundidad la intención de la carta. Al saber estas cosas nos da una idea mejor de la intención del autor, qué es lo que escribió y por qué. Y por qué y con qué intención está escribiendo, y todas estas van a ser importantes para entender este libro de Santiago que vamos a leer de aquí en adelante. El libro de Santiago, comenzamos. El libro de Santiago fue escrito obviamente por Santiago. Ahora, el problema es que en el Nuevo Testamento se nos menciona 4 diferentes Santiagos. Santiago, el padre de Judas, no el Iscariote, Santiago, hijo de Zebedeo, Santiago, hijo de Alfeo, y Santiago, hijo de José. Sí, José, hijo de José. Sí, significa que estamos hablando de que José tenía un hijo, significa que era el medio hermano de Jesucristo. La razón que hago mención de esto es porque nuestros hermanos católicos, la creencia de ellos es que María fue virgen hasta que murió. Pero si vemos lo que nos está diciendo las Escrituras, nos dice otra cosa. Dice Mateo capítulo 13, versículos 54 al 15, dice lo siguiente: y al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. 55. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, o en la traducción que se nos da Santiago, José, Simón y Judas? Y en el 56 habla de las hermanas, o sea, habla de las otras hijas que tenía José. O sea, María tenía otras hijas. Nos da a conocer las Escrituras que María tenía hasta 6 hijos. Esas familias usualmente eran grandes, las familias judías tienden a ser grandes, así que tenían aproximadamente 6 y 7 personas que vivían en la casa. Significa que Jesucristo tenía 6 o 7 o 6 medios hermanos. ¿Sí? Ahora, si vamos a Gálatas 1:19, dice: no había ningún otro de los apóstoles, solo había Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor. Las Escrituras usan Jacobo porque la traducción que en inglés es James, que es Santiago, la palabra que usan, el nombre apropiado es Jacobo, y al español es Jacobo. Esa es la traducción, por eso es que usan el nombre Jacobo. Pero noten, dice que no vio a ninguno de los otros apóstoles, solo vio a Santiago, el hermano de Jesucristo. Ahora noten, nos dice que este Santiago en particular, o Jacobo en el hebreo, no era uno de los 12. Santiago, el medio hermano de Jesucristo, no era de los 12, pero sí lo consideraron, o Pablo lo consideró apóstol, pero no apóstol como uno de los 12, sino que un apóstol como seguidor de Jesucristo. Vamos a ver eso más adelante.
paremos un momento aquí. Sí, paremos un momento. Acabamos de identificarles, acabo de decir, acabamos de ver y verificar que Jesucristo tenía hermanos y hermanas, ¿sí? Quedémonos aquí un rato, quedémonos aquí un momento. Con la idea de que Jesucristo tenía hermanos y hermanas, y Santiago era uno de esos hermanos. Quiero que se pongan a pensar esto. Y pónganse a pensar en esto porque ¿qué era o qué fue crecer en una casa o tener como hermano a alguien como Jesucristo? Muchos de ustedes o varios de ustedes quizás crecieron en hogares en cuando ustedes pensaron o lo piensan todavía que mi mamá tiene un preferido a mi papá. ¿Verdad? Aquellos que tienen padres que creen que a él lo quiere, es su consentido, es su hijo, tanto que lo quiere. Lo ama más, le da más, es también portado. Y esta persona en los ojos del Padre pensamos que no puede hacer nada malo. Ahora, póngase a pensar, crecer en un hogar donde Jesucristo es uno de los hijos y en los ojos de los padres ese Jesucristo no puede hacer nada malo, pero a la misma vez literalmente no hace nada malo, no puede hacer nada malo. Porque Jesucristo es sin pecado, y si Jesucristo es sin pecado significa que no desobedeció a sus padres, nunca les mintió, nunca les respondió, los honró a ellos, los honró a ellos. Y Jesucristo hizo lo que ellos demandaban, lo que sus padres demandaban de él. Era literalmente un hijo que no necesitaba cuidarse porque hacía caso en todo lo que se le decía que haga. Imagínense que se cree que Santiago era el que le seguía a Jesucristo en edad. Imagínense ser el hermano menor de Jesucristo. Imagínense ser el segundo. Y quizás hasta lo comparaban, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no te portas como tu hermano? ¿Por qué no te portas bien? Porque literalmente Jesucristo no podía o no hizo nada malo. ¿Qué habrá causado dentro de Santiago? O quizás dentro de los demás hermanos, ¿qué habrá causado? Si hablamos de una forma bastante humana, tenemos que, porque eran humanos. ¿Qué causó dentro de ellos? ¿Qué pensaban de él? Habrá, si lo hablamos en una forma psicológica, obviamente va a haber cierto resentimiento psicológico contra, no solamente los padres, pero también contra Jesucristo. O quizás especialmente contra él. Y vamos a ver los efectos de eso más adelante. Los posibles efectos de eso de más adelante, que puede ser que por eso es que lo causó. Pero ¿qué será vivir en este hogar? Ser el hermano menor de Jesucristo. Y si eso no fuera suficiente, hermanos, hay historias, hay leyendas que se cuentan de él. Ustedes saben que aparte de Lucas 12, no se habla mucho de la juventud de Jesucristo. No sabemos qué es lo que hizo en sus años jóvenes, las cosas en las cuales participó o no participó, no se sabe nada, no están escritas. Pero fíjense que hay leyendas, hay historias, hay cuentos que se hacen acerca de las cosas que Jesucristo hizo. Y el Corán es uno de esos libros, pero también hay otros libros que son escritos en cual cuentan ciertas historias de este Jesucristo como persona, como niño, perdón. Una que cuenta el Corán es que una vez Jesucristo encontró un pajarito que estaba muerto, dice que lo sopló y el pajarito comenzó a vivir, le dio vida a un pájaro. Hay historias que se cuentan de que Jesucristo hacía pájaros de barro, los diseñaba, los hacía, y después de que terminaba de hacer los pájaros, les daba vida y los pájaros que eran de barro vivían. Hay una historia que cuentan de que una vez un amigo de Jesucristo murió y él lo regresó a la vida porque era alguien con quien él jugaba. Una de mis favoritas, una vez Jesucristo trabajando con su padre, alguien cortó una pieza mala, obviamente no Jesucristo porque Jesucristo no hace errores, alguien cortó una pieza de madera mala y no quedó, así que Jesucristo la extendió para que quedara. Y mi favorita, cuando Jesucristo
estaba tratando de agarrar a fruta de un árbol, pero no la podía alcanzar. Dicen que mandó al árbol que se inclinara para que él pudiera agarrar la fruta. Cuentos que se cuentan de él, no podemos afirmarlos como reales porque la Biblia no cuenta de ellos, no habla de su juventud, son leyendas que se cuentan, que la gente habla, que están escritas especialmente en los libros apócrifos. Pero hay algo que siento que tiene que ser verdad, no puede no ser. Tenía que haber algo especial de Jesucristo cuando era niño, cuando era pequeño. Tuvo que haber algo diferente que se notara para que la gente escriba de él, para que digan algo de él. Pero fíjense, y vemos esto de Santiago y la familia, algo que notamos en Juan capítulo 7, verso 3 al 5, algo que vemos de Santiago que es particular de él. Dice el 3, dice, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las otras obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, Santiago, el hermano, y los hermanos de él no creían en quién Jesucristo era, no creían. Imagínense eso, o sea, no creían que él era el Mesías, no creían en lo que él estaba diciendo, aun cuando tenía discípulos que lo estaban siguiendo. Ahora, Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21, luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer ni comer él y sus discípulos. 21. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, está loco, algo le pasa. Los hijos, los hermanos con los que Jesucristo creció, los que estuvieron en su hogar, en su casa, no estaban convencidos de que él era el Mesías. Y así como no convenció a los apóstoles, hermanos, también no convenció a sus hermanos y hermanas. Y la semana pasada hablé de eso. Pero si vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 14, después de que Judas se mató y van a escoger un apóstol nuevo, en el 1.14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. O sea, imagínense esto, toda la vida, por la mayoría, mientras él estaba vivo, no creyeron en quién era él, no creyeron que era el Mesías. Pero vemos en el capítulo 1 de Hechos, versículo 14, que ahora estaban todos unidos en comunión, incluyendo los hermanos que se estaban entregando al ministerio. Lo que vemos es que obviamente Jesucristo fue crucificado, los hermanos vieron que fue crucificado y vamos a ver más adelante que después se dan cuenta que se ha resucitado. Y ellos siendo los familiares, ellos siendo de familia, obviamente lo fueron a ver, quizás estaban ahí presentes, sabemos que la mamá estaba presente. Estaban ahí, vieron su muerte, vieron que había muerto, pero después en la tumba, que fue una tumba que fue asegurada por el Imperio Romano, después ven que estaba vacía y ha resucitado. Pero miren, después de la resurrección, Santiago comenzó a creer y Pablo nos dice por qué. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, 17, Pablo nos dice por qué es que él comienza a creer. Versículo 7. Luego se apareció a Jacobo, más tarde y después a todos los apóstoles. O sea, Jesucristo después de que murió, dice Pablo, que después se presentó primeramente a Santiago. Y esa es la razón que de repente vemos que en Santiago, en Hechos capítulo 1:14, de repente ellos comienzan a creer, porque hoy vemos lo que nos dice Pablo, es que Jesucristo se le presentó a Santiago primero, pero Santiago no creía.
¿Por qué presentarse a Él? ¿Por qué presentarse a Él, que a alguien que quizás todavía no creía en Él? Pero miren, vemos que hay un nivel de importancia que le está dando a Santiago, como que lo va a usar, se le ha aparecido primero porque tiene un plan para él. Es importante porque se le ha aparecido a él. Y acuérdense lo que dijo en Hechos, capítulo 1, versículo 8, ustedes lo saben. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, como en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Me van a ser testigos primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y el resto del mundo. Y esto es de mucha importancia. El primer lugar donde el Evangelio iba a ser predicado, donde todos iban a ser testigos de Jesucristo, donde el comienzo del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo iba a ser, era en Jerusalén. El centro de salvación, donde comenzaba el mensaje de salvación, iba a comenzar en Jerusalén. Y Santiago es el que iba a estar enfrente de la iglesia en Jerusalén. No era cualquier creyente. Este hombre pasó a ser un pilar de la iglesia en Jerusalén. Si lo vemos en Gálatas 2:9, vemos en efecto Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, a reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. La razón que eso se dice es porque Santiago pasó a ser una parte íntegra de la iglesia de Jerusalén. Pasó a ser el pilar importante de esa iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, donde iban a ser testigos primero en Jerusalén, en Judea y después Samaria. Santiago pasa a ser una parte importante de esta iglesia. Miren, Gálatas 1:19, lo vemos una vez más. Y dijo, donde Pablo, ya lo leímos, donde dice Pablo, no vi ningún otro de los apóstoles, solo estaba Santiago, el hermano del Señor. Los apóstoles andaban predicando el evangelio y habían dejado encargado a aquel hermano que no había creído en él desde el principio. Pero después Jesucristo se le presenta, según Pablo, primero a él, le da la importancia a Santiago y comienza el ministerio de Santiago siendo un pilar importante de la primera iglesia en Jerusalén. Santiago escribió este libro aproximadamente en el año 45 al 49. Y es algo importante saber esto, porque así conocemos el tiempo que Santiago estaba viviendo. Según el doctor Mackey, nos dice que en el liderazgo de Santiago, de la iglesia de Jerusalén, estaban sufriendo persecución, hambre y pobreza. O sea, no vayan a creer que Santiago, aunque era la primera iglesia, estaba viviendo momentos que eran fáciles. Sino que Santiago estaba viviendo momentos que eran difíciles. Estaban aguantando hambre. Todos eran pobres. Y encima de eso había una persecución contra los cristianos. Y vamos a ver a través de todo el libro de Santiago que lo que Santiago habla es de frutos que hay que producir y que no importa lo que está pasando alrededor nuestro. Frutos que hay que producir y que no importa las circunstancias en las que estemos. Los frutos siempre tienen que existir. Vemos que Santiago le escribe, y lo vamos a ver en Santiago 1:1, a quién Santiago le está escribiendo. Y vemos que le escribe a las iglesias, a los cristianos, a los judíos cristianos que han decidido caminar con Jesucristo, creer en Jesucristo. Santiago les está escribiendo algo bastante importante. Aquellos que han decidido caminar, aquellos que han decidido llevar este caminar. Porque lo que Santiago escribe, lo que Santiago habla a través de todo el libro de Santiago, es una reta a cualquier cristiano
Es una reta del cristiano, no de solo hablar del cristianismo, pero habla del cristiano que tiene que actuar y vivir como cristiano, producir frutos que hablan de su creencia, que hablan de que él es cristiano, que hablan de que de veras cree en Jesucristo. Santiago lo que dice es, lo que habla es que nuestra fe, nuestro caminar en fe, para estar seguros de que somos discípulos de Jesucristo, requiere el crecimiento de la palabra. Santiago nos comienza a decir que si de veras son discípulos, si de veras creemos en el Señor Jesucristo, tiene que existir un crecimiento de conocimiento en la palabra. Y Santiago nos dice, nos exhorta y no solo a parar ahí, sino que nos dice que también hay que producir frutos, que es lo mismo que es el arrepentimiento. Tiene dos partes, el entender y el actuar. Y lo que Santiago nos está diciendo es lo mismo. No solo entender, pero también actuar en lo que hemos entendido. Se requieren frutos para verificar lo que ya existe dentro de nosotros. Muchos cristianos van a encontrar que este libro es difícil porque hay 60 obligaciones en 108 versos de que Santiago dice o nos escribe que son cosas que como cristianos deberíamos de hacer. Lo que hace Santiago es que pone a descanso el debate o la idea de que solo porque soy salvo por gracia significa que yo puedo vivir la forma que yo deseo vivir. Santiago dice no. Santiago viene y pone ese debate a descansar. Santiago en el libro, en esta epístola nos dice claramente que el que es cristiano no puede continuar viviendo en pecado, no puede continuar viviendo en la forma que siempre ha vivido. Tiene que exhibir o presentar a frutos que son frutos de arrepentimiento. El libro entero de Santiago, lo que Santiago nos quiere decir, es el deseo, el buscar vivir en una vida de santidad. De eso se trata el libro entero. La búsqueda, el deseo de vivir en una vida de santidad. Santiago tiene dos inspiraciones, dos cosas que inspiraron lo que él escribió. Dos inspiraciones. La primera es Jesucristo en el Sermón del Monte. Se enfoca en las verdades que Jesucristo habló, en las palabras del Sermón del Monte, y nos motiva a actuar en las cosas que Jesucristo ya enseñó. Si Jesucristo las enseñó y queremos ser discípulos de Jesucristo, Santiago dice hay que seguir las cosas que Jesucristo enseñó, porque Él las enseñó para que seamos discípulos de Él. Y Santiago se enfoca en las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte, en las parábolas, en lo que habló de la vida, en la pobreza y en los valores que tenemos. El otro libro que inspiró a Santiago es Proverbios. El libro de Santiago le llaman el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Los primeros capítulos de 1 al 9 inspiran a Santiago en lo que él escribió. Y todas estas cosas las vamos a ver mientras vayamos desarrollando el libro de Santiago. Santiago, el medio hermano de Jesucristo. La semana pasada hablé de que Jesucristo en sus 3 años no convenció a los apóstoles, pero les expresa a los apóstoles cuando venga el ayudador, cuando venga Él les va a recordar de las cosas que yo les dije. ¿Sí? Cuando dijo Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo, les va a recordar de todas las palabras que yo les hablé, porque no me las han entendido. Y quizás a propósito, quizás Jesucristo habló en formas que no lo entendían, porque sí también eso lo vemos. Pero de veras no habían entendido lo que Él estaba diciendo, lo que Él estaba hablando. Y Jesucristo les dice, cuando venga el Espíritu Santo, todo lo que yo les he dicho, les va a abrir los ojos y van a entender lo que yo estuve hablando con ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo, todo esto va a tener sentido. Iglesia, me imagino que para Santiago,
evangelización más grande que la de los apóstoles. Y la digo por esto. Porque Santiago creció con el Señor. Santiago vio cómo el Señor se conducía, cómo se portaba, cómo hablaba, qué decía. Santiago fue testigo de cosas que nadie más pudo ver, cosas que usted y yo hacemos solamente cuando estamos en casa. No estoy diciendo que son malas, quizás hábitos que tenemos, formas que nos expresamos, que hablamos, y quizás Santiago y la familia fueron testigos de formas y cosas que Jesucristo quizás hacía y decía solamente cuando estaba en la comodidad de su familia. Y Santiago fue testigo de esas cosas, la vio con sus propios ojos. Me imagino cuando el Espíritu Santo bajó sobre Santiago, que al fin todo hizo sentido. Quizás el remordimiento más grande que tuvo fue su incredulidad. El remordimiento más grande que tuvo quizás porque por 33 años Santiago tuvo el privilegio de caminar, vivir y crecer con el Mesías en el mismo hogar. Y por 33 años Santiago no creyó. Pero Santiago 1:1 abre así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Una vez más, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan en dispersas, a las 12 tribus que se hallan en dispersas por el mundo. Saludos. Abre y dice Santiago, siervo. No hermano, no miembro de mi familia, no amigo, sino que se baja, se reduce. Siervo de mi Señor Jesucristo. Y Santiago le escribe a todos los creyentes, que aquellos que dicen ser seguidores, discípulos de Jesucristo, aquellos que se llaman creyentes, Santiago les escribe. Y les escribe de la perspectiva de un siervo. No de un hermano, no de un discípulo, no de un apóstol, sino que de un siervo. Y escribe en la manera que los siervos de Jesucristo se deben de conducir. Los frutos que los creyentes en Jesucristo deben de producir. No por mérito o para el mérito, sino por deseo. Porque nos nace por el Espíritu que vive dentro de nosotros. Santiago se pone y escribe en el libro de Santiago para aquellos que quieren ser siervos de Jesucristo. Y veamos los frutos que un siervo de Cristo produce. Va a ser una serie muy bonita. Espero que aprendamos mucho de ella. Hasta el próximo sábado. Que Dios me los bendiga. Y hasta que nos reunamos una vez más. Pasa vos.